Cada semana recibimos al doctor Walter Gómez, amigo de la casa, para conocer nuestros derechos. Hola Walter, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes Ariel, buenas tardes a toda la teleaudiencia. Walter, ¿qué vamos a tener que pagar y por qué vamos a tener que pagar esta compensación del gas? ¿Qué vamos a tener que pagar? Es relativamente sencillo de explicar. Hay una resolución de la Secretaría de Energía que determina que producto de la devaluación se va a compensar a las empresas, en realidad, ahora después vamos a hablar de eso, cobrando a los usuarios lo que supuestamente habríamos pagado de menos. En realidad tiene que ver con un problema entre distribuidoras y productoras. Las productoras cobran en dólares, producto que se ha dolarizado todo, pero las distribuidoras nos cobran en pesos. Entonces hubo una variación, indudablemente el dólar, ellas cobraron, y cuando fueron a pagar no alcanzaba. Claro. Entonces el gobierno tiró un salvataje diciéndoles, se lo vamos a cobrar a los consumidores y a partir de enero con intereses, hay una doble imposición de intereses también, es decir, es bastante, es discutible desde muchos lugares. Esto es lo que va a pasar. ¿Por qué pasa? Creo que hay que buscar una definición más bien de tipo política que jurídica. Ideológico. Es una toma de decisión sobre de qué lado se está. Entonces el sostenimiento de las empresas. El argumento de que la ley existía desde antes del es 92, cierto. digamos. Sí. Es cierto, es de la época del 1 a 1, cuando las empresas desconfiaban de la estabilidad del 1 a 1, entonces se sacó esta norma diciéndole no desconfíen porque esto va a continuar. Lo cierto es que más allá de la antigüedad, en ningún lado en ningún momento tuvo una aplicación tan extrema como la que tiene ahora. Claro. Ahora, la devaluación ocurrió en poco tiempo y el gobierno se lavó las manos. En otras veces estaba cubierto, ¿por qué? Por la especificación asimétrica y la entrega de subsidios. Es decir, hubo herramientas para solucionar esta problemática. Hoy no, hoy la tenemos que salir a solucionar los usuarios del servicio de gas. Ahora, tenemos un problema jurídico, porque si bien el ministro o secretario Iguacel dice que hay una ley, lo cual es cierto, entramos en un conflicto. Cuando uno paga, siempre se entendió el pago como cancelatorio. Claro. Y esto es un principio general del derecho. El pago es cancelatorio. Entonces nosotros pagamos con un precio, consumimos con un precio. Y hoy nos dicen, no, pero valía tanto. Imagínese, va al peluquero, va a algún lado, le corta el pelo, lo paga y dentro de 3 meses le dice, no, pero me quedaste debiendo tanto porque en el medio hubo una devaluación. Dice alguien, no, eso se agotó en el instante. Sí, puede ser. Pagué. Es un mero ejemplo, nada más. Está claro. Pero lo cierto es que está cancelado el pago. El pago. Walter, vos dijiste, es una cuestión de decisión política, ideológica del gobierno. Yo escuché otra variable hoy, de que el Estado no tiene dinero como para poder él afrontar el pago a las distribuidoras. ¿Por cuál te inclinas? Es posible también, porque el Estado argentino ha garantizado el pago de los intereses y el pago de la deuda externa que generó en este último tiempo, que tiene un peso impresionante en el presupuesto y que va a tenerlo más a este ritmo. Se habla que a fin de año vamos a tener un 85% del PBI comprometido a largo plazo. Esto es grave. Muy grave. Tan grave es que hay que empezar a sacar de otro lado el dinero. Claro. Y ese otro lado tiene que ver con salud, con educación, con energía. Porque acá lo que estamos hablando es de energía. Y como siempre decimos, la energía y el transporte son la base para el desarrollo de una nación. Si uno no tiene una política energética de desarrollo para la nación, evidentemente esa nación no tiene futuro, más allá de que tenga mucha energía. Y esto lo vemos con países de Medio Oriente que lo único que hacen es extraer el petróleo y venderlo, y entonces el desarrollo del país desaparece. Claro. Nosotros hemos optado por una política de reducción del consumo al máximo, de generar algún día saldo exportable, es decir, va en contra de los intereses de la nación. Ahora bien, se están planteando acciones judiciales. Claro.
Ya hay municipios que han Sí. plantado acciones judiciales, hay organizaciones de defensa del consumidor. Más o menos los argumentos son los mismos. Lo imprevisible de la norma, porque convengamos, si bien las condiciones cambiaron para la empresa, Sí. si nos ponemos del lado de la empresa, también cambiaron para los consumidores. Todo pacto debe conservarse siempre y cuando no cambien las condiciones que le dieron origen. Y aquí lo que está pasando es que cambiaron las condiciones para todos. Claro. ¿Quién es el responsable de este cambio de condiciones? Indudablemente es el gobierno central. Totalmente. Y nosotros lo estamos mirando, además desde los consumidores, de los usuarios, que a partir de enero vamos a pagar en 24 cuotas las diferencias de estos meses. Sí. Hay distintos cálculos hechos, van desde 100 pesos a 700, de acuerdo al consumo. Pero imagínense una empresa, una pequeña empresa donde el componente del gas es importante en su producto, hornos a gas y lo que fuera. Ya vendió el producto, Sí. ya lo cobró a un precio. Y hoy le dicen, vas a tener que pagar esto, Un que resarcimiento. es componente del precio. Imagínese que la empresa no puede salir a perseguir a aquellos que le vendió y a decirle, no, me faltó. Mire que yo te incorporar cobré esto mal, al te vendí costo". esta pieza que fabriqué, te la vendí mal. Claro. Pero además nosotros mismos hicimos un cálculo, hasta tanto puedo pagar, hasta tanto no. Consumo voy a esto. prender tantas horas El calefactor. claro. Porque si no se me va a ir la cuenta. Lo pagó, llegó y hoy le aparece que va a tener que pagar con intereses en 24 cuotas esta suma de dinero. Sea poquito, sea mucho, es una barbaridad jurídica. Parece obsceno realmente. Claro, más allá de que existan las leyes, a veces Totalmente, las leyes claro. no guardan ni respetan los valores superiores que respeta la Constitución. Y convengamos que nuestra Constitución reconoce los derechos del usuario y del consumidor. Es decir, son derechos de rango constitucional. Claro. La honradez en las transacciones comerciales es un derecho de rango constitucional. Entonces aquí nos aparece este hecho del príncipe, hecho del gobierno, basado en una ley del 92, donde las circunstancias eran distintas, regía el 1 a 1, ¿se acuerda? Obviamente. Y nos aplica de esta manera en una devaluación producida por el gobierno. El gobierno, claro. No somos los consumidores los responsables de la devaluación. Claro. No somos los usuarios del servicio los responsables de esto. Puede que haya una parte que alguien podría discutir de los subsidios. Alguien podría decir, no, yo no estoy de acuerdo con que haya subsidios. Claro. Pero esto excede la cuestión de los subsidios. Totalmente. Esto es aparte, esto seguirá en los aumentos hasta que desaparezcan los subsidios en una política de cero subsidios, cero desarrollo. Lo que viene acá es, le cobramos lo que falta del precio, Claro. que usted no sabía cuando contrató, que usted no sabía cuando consumió y que usted no sabía cuando pagó. Claro. Walter, una pregunta, la respuesta para cerrar. La gente dice, ¿qué hago? ¿Alcanzará con alguna presentación personal, individual? ¿O ahí tienen que estar los organismos, Defensoría del Pueblo, Defensa del Consumidor, como para tratar de defender a los usuarios y a las pymes que van a sentir este cimbronazo a partir de enero del año próximo? Mire, como hay distintas organizaciones que están trabajando en plantear amparos colectivos. Nosotros, después, como usuarios, de salir favorable, nos tendremos que enganchar en ese amparo colectivo, que lo haremos a través de notas, de quejas. Como esto es en enero, ahora en estos días viene el movimiento de las organizaciones, inclusive algunos municipios los han planteado a través de sus defensorías del pueblo y del consumidor. Imagino que lo plantearán el defensor del pueblo de la nación, imagino que los defensores del pueblo de la provincia Raúl harán Lamberto también planteos. tuiteó hoy que se unió a la Asociación de Defensores del Pueblo de la Nación, ya presentaron un recurso para impugnar el aumento. Es que, mira, pierde el sentido común. Claro, Cuando las realmente. cosas pierden el sentido Totalmente. común, algo está fallando. Totalmente. No importa que la ley lo diga o no lo diga, Claro. algo está mal. Claro. No puede ser tan en contra del sentido común. Claro, que la gente, la pyme, el ciudadano, tenga que
compensar a una empresa que perdió por la devaluación. Perdimos todo por la devaluación. ¿Por qué yo voy a tener que compensar a una empresa? ¿A quién ¿no? le pedimos nosotros la compensación? Claro. Cuando si usted ganaba 10 pasó a ganar 5. Y aparte el mensaje, ¿de qué lado estás? Había un programa que decía, ¿de qué lado estás? El gobierno, ¿de qué lado está? Con esta política claramente aquellos que no querían demasiado está del lado de los más poderosos de las corporaciones. Lamentablemente es así, ¿no? Indudablemente es una elección. Claro. Es una elección. Han decidido, en este sentido, por garantizar las ganancias de la empresa. Claro. El garantizar estas ganancias, más allá del fundamento que le den, de que el día de mañana puede haber derrame, bla, 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 que nosotros ya lo vivimos, Sí. nos va a costar a nosotros como usuarios mucho. Totalmente, totalmente. Y además, fuera de la lógica, fuera del sentido común. Cuando alguna resolución escapa al sentido común, Claro, es cuestionable. Totalmente, Y es cuestionable por arbitrariedad. totalmente. Y estos son normas arbitrarias, exceden la razonabilidad. Gracias, doctor. Lo esperamos la semana que viene. Gracias a ustedes y aquí estaremos.